Buenas noches, señor presidente, compañeras y compañeros ediles, al público en general. Hoy en esta media hora previa vamos a hablar del desarme civil impulsado por el gobierno y el ministro Carlos Negro. El plan de desarme civil que hoy impulsa el Poder Ejecutivo no es una política de seguridad pública, es básicamente rendirse ante la delincuencia. Es reconocer que el Estado ha fracasado en su obligación de proteger a los ciudadanos y que, ante la incapacidad de perseguir al criminal, prefiere ensañarse y desarmar a las víctimas. El ministro Carlos Negro nos quiere convencer de que restringiendo la venta de municiones o asfixiando al mercado formal, se va a terminar la violencia en nuestras calles. La verdad, compañeros, que sostener semejante argumento exige un nivel de ingenuidad importante, o lo que es peor, un cinismo imperdonable. Mientras las bandas de narcotraficantes se disputan los barrios de nuestro país con armamento pesado y municiones capaces de perforar los cascos o chalecos de nuestra policía, la gran respuesta del Ministerio del Interior es ponerle un pie encima del uruguayo honesto que hace meses de trámite para tener un arma legal y bajo llave en su casa. Y yo en este punto les pregunto, compañeros, ¿a quién está combatiendo ese gobierno? ¿A las mafias que imponen sus leyes en la periferia o al trabajador que busca una última línea de defensa para su familia? Es hora y es tiempo de terminar con el relato ideológico, compañeros. El desarme civil es, en los hechos, la mayor garantía de impunidad que tiene hoy la delincuencia. Para justificar este atropello contra la gente de bien, el gobierno intenta instalar una premisa absolutamente falsa: la idea de que los delincuentes, los sicarios y los narcotraficantes se abastecen en las armerías locales. Quien repita esto, sinceramente, le está mintiendo descaradamente a la gente. Las organizaciones criminales que hoy desafían el orden público y a nuestra policía no envían a sus miembros a hacer fila a una armería legal. No presentan cédula y dejan registrados sus datos personales. El delincuente, por su propia definición, opera al margen de la ley. El arsenal que derrama sangre en nuestro país no sale de las armerías reguladas, ingresa a través del mercado negro del contrabando, cruzando por nuestras fronteras terrestres y fluviales que hoy funcionan como un auténtico colador. Pretender solucionar un problema de soberanía y control de fronteras apuntando sobre el circuito legal, en el cual se encuentra todo controlado y regulado, parece verdaderamente un chiste. Imaginemos que si mañana el gobierno lograra su utopía de prohibir todas las armas y cerrar todas las armerías del país, el mercado negro internacional seguiría funcionando exactamente igual. Las armas ilegales seguirían fluyendo hacia las bandas criminales con una única y trágica diferencia: los delincuentes sabrán con total certeza que cuando ingresen a un hogar o a un comercio, la familia que está adentro estará totalmente desarmada e indefensa. A su vez, parece que el ministro Carlos Negro olvida o decide ignorar que el mercado formal en Uruguay ya es uno de los más estrictos y regulados de la región. El ciudadano que quiere poseer un arma en forma legítima debe someterse a un tedioso proceso que le demandará meses de gestiones. No se trata, compañeros, de simplemente ir y pagar y que te den la habilitación de tenencia de armas. El Estado exige aprobar exámenes médicos exhaustivos, evaluaciones psicológicas profundas y cursos prácticos de tiros para demostrar idoneidad. Además, se realiza una revisión exhaustiva de los antecedentes penales. Si el solicitante tiene una sola mancha en su conducta, el título de habilitación es denegado de forma inmediata. Y el control no termina ahí. La fiscalización sobre las municiones es absoluta. Cada caja de munición que se comercializa legalmente queda registrada con el nombre, apellido, cédula, teléfono y dirección de su comprador. A su vez, toda esa información es cruzada periódicamente con el Servicio de Material y Armamento del Ejército. El sistema, compañeros, es tan riguroso que las propias armerías activan alertas cuando detectan adquisiciones fuera de los parámetros habituales, motivando que la autoridad policial contacte al usuario para exigir explicaciones. En el circuito
Prórroga piden varios ediles. Votamos. Afirmativo. Puede continuar, señor. Gracias, compañeros de IES. En el circuito legal hay trazabilidad, hay rostro, hay huellas y hay responsabilidad civil. En el mercado negro, que el gobierno es incapaz de frenar, solo hay impunidad. Por eso resulta intolerable que se intente asfixiar al sector comercial y al usuario legítimo, aplicando la lógica más cobarde de la gestión pública: controlar al que se deja controlar, porque ir a buscar al criminal da muchísimo más trabajo. Lo más importante es que quienes defienden este desarme civil y respaldan las medidas restrictivas nos piden que demos un salto al vacío en nombre de una supuesta cultura de paz. Sin embargo, la historia reciente de América Latina ya transitó este camino ideológico y sus resultados han sido catastróficos y sangrientos. Miremos el ejemplo de Brasil y su Estatuto de Desarme, aprobado en el año 2003, con las mismas promesas románticas de pacificación social. El Estado brasileño retiró millones de armas del circuito civil legítimo y estranguló al comercio regulado. ¿Saben cuál fue la consecuencia directa de esto, compañeros? El crimen organizado celebró la medida. En las 2 décadas posteriores, Brasil experimentó la etapa más violenta de su historia moderna, superando de forma sistemática los 50.000 homicidios anuales y acumulando más de 1 millón de muertes violentas. Las fracciones criminales se multiplicaron y multiplicaron su poder de fuego mediante el contrabando internacional, conscientes de que ingresaban a hogares y a comercios totalmente despojados de capacidades defensivas. El desarme civil en Brasil no pacificó a la sociedad, sino que potenció el accionar de los delincuentes. O miremos también el espejo destructivo en Venezuela. Entre el año 2013 y 2014, el régimen sancionó la Ley de Control de Armas y Municiones y ejecutó el Plan Nacional de Desarme. Bajo una retórica idéntica a la que hoy escuchamos en nuestro país por parte del gobierno, se procedió a la destrucción pública de armamento legal y a la criminalización de la tenencia civil. El resultado está a la vista del mundo. Venezuela se transformó en uno de los territorios más peligrosos de la región. El desarme civil no eliminó las armas, las concentró exclusivamente en las manos de las megabandas criminales y estructuras paraestatales, dejando a la policía civil honesta en un estado de sumisión y vulnerabilidad absoluta frente a la delincuencia más despiadada. Estos ejemplos históricos demuestran una constante irreversible. Cuando el Estado desarma a la sociedad civil, basados en dogmas, las únicas armas que desaparecen son las legítimas y las que están registradas y pagan impuestos, y las armas del delito, en cambio, continúan fluyendo y multiplicándose. Por eso, este gobierno debe asumir la responsabilidad política de proteger a quien sostiene al país con su trabajo diario. Dejen de perseguir al usuario legítimo, al productor rural, asentado en el interior profundo de nuestro país, que necesita su arma para custodiar su vida y su propiedad, en zonas donde la respuesta policial es lógicamente distante. Al comerciante que arriesga su capital en obras conflictivas, que tiene derecho a proteger el fruto de su esfuerzo, dejen de perseguir a cada ciudadano que posee el derecho natural y constitucional de asegurar la integridad física de su familia dentro de los límites de su propiedad privada. Si este gobierno desea genuinamente erradicar la violencia armada y combatir el flagelo de la inseguridad, deben desviar la mirada de los mostradores de las armerías. Dejen de fiscalizar al ciudadano que ya está exhaustivamente fiscalizado. Tengan la firmeza y el coraje de combatir el problema de su verdadera raíz. Redirijan los recursos del Estado hacia el blindaje efectivo de nuestras fronteras, inviertan en tecnología de control e inteligencia criminal para desactivar las redes de contrabando y ejecuten una represión penal severa y forzosa contra los arsenales ilegales de las bandas delictivas. Al uruguayo honesto, al que cumple las normas, aprueba las pericias médicas, psicológicas y tributa ante el Estado, se lo debe respetar, se lo debe respaldar y se lo debe proteger. Al criminal que introduce armas ilegales para sembrar muerte en nuestra sociedad, a ese
se lo debe perseguir, se lo debe desarmar por la fuerza y se lo debe condenar. Por favor, pedirle al gobierno que no confunda más el objetivo. Muchas gracias y me gustaría dar destino, señor presidente. ¿Está en su derecho, señor Edil? Bien, al presidente de la República, al ministro del Interior, al Ministerio del Interior, Jefatura de Policía de Maldonado, a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, a la Asociación Defensora de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego, a la Asociación de Cazadores del Uruguay, al Congreso Nacional de Líderes, a la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de esta Junta y a la prensa. Muchas gracias.